Tenemos acá, Sin Disfraz, entrevistas esenciales, un libro dedicado a Federico Moura. Lo recordamos todos por haber sido el líder de Virus, la banda que irrumpió en la década del 80 en la República Argentina. Damián Carcacha, su autor, nos visita para que envíe un fuerte aplauso. ¿Cómo andas, Damián? Bueno, antes que nada, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿dónde nace tu amor por Virus? Porque estaba leyendo que ponés el libro, vos sos del 82, y eras chiquito, digamos, en la época de Virus, cuando irrumpe, que Virus tiene 7 años de vida, Claro. del 81 al 88. Sí. ¿Cuándo nace tu amor por Virus? ¿Es posterior a la muerte de Federico? ¿En tu casa ya se escuchaba en esa época? Sí, es durante porque, digamos, mi madre escucha rock y a mí, a mi hermana nos crió sin Baby Go, sino con la música que ella escuchaba, desde el Rolling Stone, porque es rockera, ¿viste? Le gusta, y en esa época se grababan mucho los cassettes, ¿viste? Entonces no había un long play de Virus, pero sí había cassettes grabados. Y bueno, yo en mis primeros así acercamientos a la música, lo que más me gustaba era un cassette de Virus, que era un compilado que ella había hecho, que arrancaba con la canción Luna de Miel en la mano, y bueno, era recurrente ponerlo. Y en esa época no había internet, ¿viste? No le conocías la cara a los músicos. Y después ya sí, mi amor, digamos, un poco por la historia de ellos, arranca con ya Federico fallecido, sí. ¿Vos sos de La Plata? Sí, de la ciudad de La Plata. Al igual que la familia Moura, bueno, Federico platense, hincha de Estudiantes, Sí. y tenés unos puntos de conexión que contás en el libro de que te vinculás con la mamá de los Moura. Sí, con la mamá yo trabajaba en una época en una farmacia, arranqué de muy chico y ella primero vivía acá en Capital en una época, después cuando se muda a La Plata me tocaba atenderla a ella. Eso fue, yo ya la conocía de los recitales, ellos iban a los teatros con su marido y en el lobby del teatro. Ya la tenías de ahí a ella. Sí, además siempre fueron muy amables, muy cordiales. Pero yo soy una persona tímida, no iba a ir a hablar de los hijos en un teatro. Entonces ahí se generó una relación, después yo cambié de trabajo y ella era cliente de ese trabajo, en un banco donde trabajo actualmente. Y bueno, se dio esa situación, después primero fue hablar de Federico y de Julio, Marcelo y de Virus, ya después se generó una relación. ¿Cómo rompes esa barrera? Porque al principio vos estás laburando, la reconoces, bueno, usted es la mamá de Marcelo, de Federico. Sí. Y en algún momento también vos, en el costado de fanático, tenés ganas de indagar y de contarle que habías recopilado mucho material de su hijo. Sí, en realidad la llamo por teléfono un día, así rompo el hielo, me presento y le digo que le quería hacer un regalo a ella, que era entrevistas que yo tenía de Federico, que las había tipeado en un Word, de manera cronológica. Entonces me parecía que era un regalo a alguien, digamos, ver el pensamiento y, digamos, lo que pensaba Federico sobre su carrera artística. A una madre me parecía que era un buen regalo. Entonces me invitó a su casa y ahí estuvimos como 8 horas. Fue un día largo en la que hablábamos solo de Federico, de Virus. Y después, bueno, se generó otro tipo de relación, ¿no? Por ejemplo, Belia era del 2 de febrero y mi primera hija nació un 2 de febrero. Ella, cuando se enteró, cayó a la clínica con ropa que le había tejido a mi hija. O sea, se generó otro tipo de relación. Entonces, por eso también el libro arranca con la dedicatoria a ella, digamos, no solo por compartir la historia de su hijo, sino por todo digamos, toda la confianza que me dio para poder entrar en su familia y poder contar las cosas de Federico, ¿no? Viste que siempre se dice que nunca hay que conocer a los ídolos y nunca hay que bajarlos del póster, porque te podés llevar desilusiones y podés conocer cosas. Vos, al meterte en la casa de alguna manera, ya con un Federico desaparecido, redoblaste la apuesta, porque conociste al hombre detrás del personaje y te llevó esto a después escribir un libro, con lo cual te sentiste mucho más cautivado. Sí, yo un poco te decía hace un ratito, lo de Federico, hay una cosa así como de mito que se genera después de su fallecimiento. Y yo con el libro lo que quería, digamos, rescatar era todo el proceso de él en su formación de artista. O sea, todos los procesos que él tuvo en su vida, porque cuando empieza a cantar en Virus tenía 30 años. Entonces no era un adolescente, digamos, que estaba iniciando sus primeros pasos. Había tenido bandas él en La Plata como Dulce Membrillo. Dulce Membrillo cuando era adolescente, exactamente, con uno de Daniel Esbarra, que después integró Virus.
Pero bueno, esa formación que él tenía como artista lo humanizaba de alguna manera, digamos. Hablé con gente que lo conocía profundamente, pero en la época en la que él todavía no cantaba, ni no era el tipo que salía en la tapa de la revista Pelo, por ejemplo. Entonces, y que quizás en esa época no se relacionaba ya cuando él estaba en Virus. Entonces, yo creo que encontrar cómo era él, digamos, en su vida cotidiana, en lo que después se transforma, ¿no? Él es un chico que crece de una familia clase media, uno imagina, de muchos hermanos, en la ciudad de La Plata, amante del fútbol. Esto en el libro me llevó una linda sorpresa, amante del fútbol y del rugby, y todos marcan que hacía muy bien las cosas en cada uno de esos deportes. Pero hay un punto de inflexión donde nace el germen del Federico artista, ¿entendés vos? Sí, yo creo que incluso después de Dulce Membrillo, que es de sus 15 a los 19 años, Federico, cuando termina la secundaria, se va a Europa en barco con 6 compañeros de la secundaria, como una especie de viaje egresados, y se quedan varios meses ahí. Pero no van, digamos, como en tribu, sino que cuando llegan a Europa se desparraman. Federico pasa mucho tiempo en Londres, y Federico, como vos... Una cuna de la música y de la moda. Claro, entonces, por ejemplo, uno de los primeros días él se encuentra a Kate Moon, que era el baterista de The Who, que lo invita a un ensayo abierto, entonces empieza a descubrir un montón de música que acá todavía no llegaba. Y no solo la música, sino el arte en general. Federico no era solamente un músico, era un artista, dicho por la misma gente que lo fue conociendo y por su madre. Entonces, creo que él hizo un efecto esponja y absorbió un montón de información. Eso fue en el año 71, después se vuelve a viajar a Europa en el 77, vivió en Río de Janeiro, o sea, él agarró un montón de cultura que después desemboca en esa figura que era tan distinta a lo que sucedía en el rock argentino, que era él vestido de otra manera, digamos, con otro look, ¿no? Damián, cuando escribís un libro así tan particular y tan puntual, digo, de alguien que es idolatrado por un montón de gente, ¿pensás en el lector, en ese que lo sigue, en este caso a Federico Moura, en el que no lo conoce y lo va a descubrir? ¿Pensás en la madre que de alguna manera tal vez te condicionó con todo lo que te conté, y cuando estás escribiendo dices, uy, esto no le va a gustar, esto le va a gustar? ¿Qué te pasa cuando lo estás armando? Bueno, mira, con respecto a su madre, lo que me pasó fue que ella, una de las primeras cosas que me cuenta es que él era muy reservado de su vida privada, era un celoso de su vida privada. Entonces, un poco también, cuando admirás a alguien y lo respetás, hay terrenos en donde vos no vas a entrar, primeramente por esta admiración que tenés. Y yo creo que para los seguidores... Aunque sepas que eso puede ser una bomba o que puede... Exactamente, porque claro, lógicamente había cosas que podían llegar a ser un motor para que un libro se venda mucho más o que tenga una estrategia de marketing, ¿no? Pero en ese proceso también, como ya te digo, de respeto y admiración, estar vinculado con la familia. Yo tengo una relación de amistad con Julio Moura también, entonces... Digo, también hay cosas, digamos, que tienen que ver con el artista que estaba para mí muchísimo más profundo que quizás meternos adentro de la habitación de Federico, ¿no? De alguna manera. Y porque no puede defenderse. Entonces, digamos, quizás estamos acostumbrados a otras cosas, que se cuenten otras cosas, y yo quise ir por otro lado, digamos. Entonces, me parece que rescatar, digamos, todo ese proceso de él, en el que se va formando como artista y después... Él cuenta a Virus cómo iba sucediendo, pero cómo lo iba viviendo él en el libro, cuando él tiene la palabra en el libro. Entonces eso me parecía fantástico, porque hoy con el recuerdo, aquellos que estaban con él tienen la memoria, obviamente, siempre seleccionada por algo, o por aquel, o por no. Y Federico, cómo lo iba viviendo, y ahí me doy cuenta que el tipo era una persona que era feliz con lo que hacía. Por eso en el libro, por ejemplo, no se nombra la palabra muerte, él no fallece en el libro. Se fue a dormir. Claro, sobre el final decís algo, fue el último tema o el último show y nada más. Exactamente, digamos, como para mantener esa cosa viva y no como del mito del tipo que falleció joven de una enfermedad que en ese momento era desconocida, toda una cosa como de mártir, que para mí es un desenlace de alguien que era feliz con lo que hacía, ¿no? Federico, la personalidad multifacética de Moura, Damián, la personalidad multifacética de Moura seguramente ha hecho que el abordaje con la madre no haya sido suficiente. ¿Por qué otros caminos o por qué otros caminos tuviste que recorrer justamente para generar este libro y poner toda la data que allí volcaste? Bueno, principalmente desde compañeros de colegio, compañeros del rugby, compañeros de fútbol, compañeros de aventuras, digamos, de cuando se fue a Europa.
los que eran sus más amigos de la adolescencia. Después todos sus amigos relacionados al arte, era muy cholulo de los artistas del Ditela, que había sucedido en la década del 60, y en el de La Plata en el año 72 se va a vivir a Capital Federal y empieza a rodearse con todos esos artistas, y después con gente como por ejemplo vecinos, que compartían, no el vecino que te cruzaba cuando ibas a sacar la basura, sino con gente con la que él se relacionaba desde DJs a gente con la que después él puso un negocio de ropa en el que él era diseñador de indumentaria, no era que estaba atrás de un mostrador dispensando ropa. O sea, era la ropa que él mismo fabricaba y diseñaba. O sea, había una camisa que era de esa manera y no había otra igual. Digamos, el negocio de ropa Limbo era una ropa exclusiva que la había diseñado él. Entonces, sus socios, la gente con la que él organizaba los desfiles, sus modelos, hice un camino de toda su vida, en todas sus etapas, que eso es lo que me parece que es rico en el libro, ¿no? Digamos, te encontrás a todos los Federicos en sus generalidades, ¿no? ¿Las entrevistas las tenías en revistas en tu casa por tu mamá o fuiste a la biblioteca y empezaste a buscar minuciosamente todo lo que tenía que ver con Virus? No, empecé yo. Mi mamá no colecciona música, pero no... No revistas. Claro, ese soy yo, digamos. Y empecé con los archivos en los diarios, a conocer gente que le gustaba el grupo o gente que, viste, colecciona revistas de cualquier cosa y bueno, intercambiar. Después me ayudó mucho cuando salió Mercado Libre en el año 2000, 2001, buscar por números de revista, por fechas. Tengo un archivo increíble que lo fui haciendo desde el año 92 hasta el día de la fecha, sigue, digamos, así que... No, ese laburo sí fue mío. Sin disfraz, Federico Moura, entrevistas esenciales de editorial Vademecum, Damián Carcacha, el compilador, él se puso compilador aquí mismo en el libro, no autor, pero sabemos que lo es y te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a visitar también. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Pinta es lo de menos.